Buenos días, para daros una muestra más en un vídeo nuevo mío, si acaso con una preparación un tanto especial por el telón de fondo que me acompaña, lo sabéis, amante de la pintura como soy. Y aquí os dejo como escenario, ornamentando este escenario que tengo como telón de fondo, de cuadro, lo mío, la pintura, que no es otra cosa, os digo, que la pasión, no dejaros engañar, porque la pintura es pasión, no es ni mi edad, ni muñecos, ni colgajos, como tanto se dan llamar y en divulgar en este arte contemporáneo que se llama, usurpándose un término que también lo es, como siempre lo ha sido, de la pasión, del sentimiento, del trabajo, del aprendizaje, de los maestros, de los que nos han precedido y de la historia del arte en suma. Así que estudiantes, aficionados, degustadores, el arte es el arte en su evolución. El arte se da en muchos aficionados con una pujanza extraordinaria y no es ese arte vacío, sin pulso, ese arte posterior a los años 60 por lo menos. Ese camino se inició por esas décadas, camino que nos ha conducido a una ñoñez, a una insignificancia, a una falta de reflexión, a una falta de pulso, sentimiento, emoción, que en definitiva es lo que es el arte posteriormente. Andy Warhol, del cual sí nos quedan unos iconos, los actores, actrices, sabemos, etcétera, de su época, que son imaginería, ¿por qué no? No lo niego, de los tiempos precedentes, su Marilyn Monroe, etcétera, etcétera. Sin embargo, la falta de reflexión, de trabajo de estos autores, por así decirlo, entre comillas, lleva a una desecación, las fotos sin pulso, esas fotos repetitivas, esos designios que se reservan para lo que debe ser una caligrafía per se valiosa y no trascendente a ningún discurso de tipo de lo que sea, digo yo, político, social, que todo vale, lo político, la reivindicación social, pero dentro y en el campo que le es propio, pero cuando, digo yo, la obra de arte se rodea de un letrero por necesidad, de un título, de una explicación o de una reflexión filosófica de tipo político, de tipo ético, sociológico, reivindicativo de no sé qué asuntos, entonces eso pasa a ser otra cosa, discurso, panfleto, una parodia, una metáfora en cierta manera bien traída de todos esos asuntos, pero no, el arte os digo que es una caligrafía propia de una persona, un estilo peculiar y que se basa en estudios, en seguir el ejemplo de anteriores autores en la historia del arte. La tesis en esta mañana, en este desayuno con arte, es ejemplificar eso con una
enciclopedia artística que poseo es La Planeta, en este caso, por ejemplo, como cualquier historia ilustrada de la pintura, si no es una excepción, en la cual encontramos esos jalones que devalúan y que se encaminan, abordan ese camino que lleva, que conduce al precipicio finalmente de este arte nimio que vemos hoy en los museos, con muchos hombres parahumanos, unos humanos entristecidos, compungidos, laceraciones por todos lados, una serie de bártulos desplegados en una sala que no se sabe a qué orden estético responden, puesto que están puestos allí simplemente desparcidos, tirados, pero que me digan a mí qué leitmotiv o qué resorte estético mueve a ese autor, a esa persona, lo de autor entre comillas, que ha desplegado una serie de objetos en una sala, eso sí, de una arquitectura pues vanguardista, digamos, quizá más relevante la sala, la arquitectura, su diseño, que lo que se llama obra, ya digo entre comillas, en sí misma, por todos sitios, Mickey Mouse es una catarata interminable siempre de muñecos y de, ya digo, dibujos animados, en fin, una serie de despropósitos son los que se ven una otra vez y además con la colaboración, con la respaldo de los medios de comunicación. ¿Qué telediario hay que no saque efectivamente a relucir, amigos, todo este enorme despropósito a la hora de la comida, cuando estamos comiendo al finalizar el telediario, cuando lo ponemos, conectamos con las noticias que se suponen principales del mundo y ahí el notición, insulso, la sala, la exposición, la apología, una y otra vez de ese arte sin ninguna tradición, ningún enraizamiento con no ya la tradición, sino las consecuciones sucesivas que parten del arte primero inicial de las cavernas y que van recorriendo una serie de caminos no únicos, múltiples, el arte abstracto, vanguardista, expresionista abstracto, el arte cinético, el arte geométrico, como, y por supuesto, el arte figurativo, realista, el arte metafísico, fantástico, que es estupendo, y todas esas, por supuesto, propuestas que entroncan con el arte más realista, que lo tenemos hoy en día, y sin embargo, tan arrinconadas, digamos así. Entonces, quiero en esta sesión ejemplificar dicho, dado esta pequeña introducción, con esta enciclopedia que poseo en mi casa del arte universal Planeta a lo largo de la historia, y con uno de los últimos ejemplares, cuál es el de las vanguardias, últimas tendencias del arte, últimas vanguardias, algunos jalones de inoportunos, mal traídos a cualquier libro, en este caso, ya digo, esta enciclopedia, que es una enciclopedia maravillosa por sus características tanto físicas como es esta. No tengo nada de interés en mostrarosla, ni siquiera
en la misma, en, el en sacar a relucir esta enciclopedia. Podía ser cualquier libro ilustrado, historia, tomos, por tomos de las que tenemos en casa, en las bibliotecas. Todas tienen una serie de hitos, producciones que yo veo que son hitos devaluados, hitos desmejorados en la línea de esta tendencia anodina que impera hoy, propiciada, ya digo, por toda serie de entidades privadas y públicas de este mundo en que vivimos. Entonces, ya no buscar causas del hecho de que ese arte se haya convertido en esa retórica vacía, porque razones las pueda haber, como dice Soriano, el aficionado crítico, entendido, divulgador y disertador de arte, me parece que mexicano, que está en YouTube, que es, siempre ha habido una alianza entre las producciones artísticas y entre el poder económico. Entonces entiendo que él quiere justificar esto con aquello, es decir, el arte contemporáneo tiene como trampolín igualmente al dinero, a las entidades económicas de poderosas economías, pero porque en el pasado hubieron ejemplos sobrados en este sentido, con lo cual es una justificación burda la que parece que mi amigo Soriano quiere establecer, sea como sea, sean las causalidades, que yo creo que es también la falta de abnegación, de trabajo, el seguir los ejemplos, siempre las tesis, los pasos, sin crítica, sin reflexión de otros, los que conducen a este panorama y esa alianza, por supuesto, con los poderosos. Pues bueno, lo que pasa que son ejemplos casi que rozan lo indecible, en el sentido de que hay ejemplos de este arte contemporáneo que si uno no se aleja un poco de estos temas, yo porque tengo ahora la oportunidad a través de los vídeos de YouTube, en cuya cometido aspecto el propio vídeo se significa como un arte en sí mismo, el arte de estar aquí, el aprender, el utilizar las técnicas propiamente del vídeo, de la divulgación, que son unas técnicas casi periodísticas, casi del periodismo, ¿no? Que yo estoy aprendiéndolas un poco sobre la marcha, viendo otros ejemplos, en fin, estoy incursionando en este otro arte que es el de la medios de comunicación, de la arte audiovisual, que por excelencia pues sabemos que es hasta ahora lo cinematográfico, ¿no? A pesar de que ciertos sketches se quieran erigir como una una representación o exponente de este nuevo arte que se dice contemporáneo, cuando siempre han estado ahí el cine como uno de los artes, y el arte que yo creo que engloba, subsume y en el que reside la significación de lo que es una de las artes, una toma, un sketch, una filmación, un hecho anecdótico, emblemático, un hecho simbólico de protesta. Esto está incardinado, os digo, en esa propuesta mucho más completa, dirigida, cohesionada, basada, porque el cine está basado, sabemos, en la expresión pictórica, la realización del cine
una faceta que no es otra cosa que la pintura, en esencia. Entonces, en base a esta enciclopedia que os he mostrado, la tengo en casa, la compré por internet hace poco tiempo a un precio bastante asequible, lo cual fue una adquisición muy feliz porque en ella me miro y aprendo y reflexiono sobre la historia de la pintura y del arte, que no es otra cosa que la historia de la reflexión, del esteticismo, que es uno de los signos, uno de los horizontes. Quizá el estético subsume muchas veces lo moral, lo bello, lo justo, lo políticamente correcto, lo que se debe, lo hacer, lo ético, o en el sentido más kantiano, en fin, una propuesta de vida estética la veo yo como una propuesta de totalidad, desde que te levantas, te acuestas, por tanto, el ojear el libro que tengo entre las manos, ya digo, es para mí un privilegio que realza, que da categoría, que a completamente mi existencia, mi vida. Digamos que el libro, la enciclopedia, empieza significativamente con las segundas vanguardias a modo de un prólogo, en un prólogo en el cual prólogo y glosando estas segundas vanguardias, ejemplifica propuestas como son las de, permitir que me ponga las gafas si no lo veo, como las de Andy Warhol en su Desastre Verde 10 veces, se llama así esa propuesta fotográfica, parafotográfica, como él hacía, que presentaba fotografías retocadas, apropiaciones fotográficas que él retocaba un tanto pictóricamente, en fin, seriadas, una serie de fotografías y al lado se nos muestra una obra más que exponencial de lo que son, junto con el de Warhol, que me parece ya un jalón en esa deriva hacia el arte contemporáneo, anodino, esta de Desastre Verde 10 veces en Frankfurt del Main, en el Museo de Arte Moderno. Otro pintor que para mí, y en este prólogo es un prólogo más que expresivo, casi toda enciclopedia, que es significativo que junto a Andy Warhol, en las ilustraciones de esta página, está un autor como Yves Klein, creo que, no sé si se pronunciará exactamente así, con un montaje fotográfico sobre plexiglas, en Estocolmo, el Museo Moderno, en el cual pues residen estas características de apropiacionismo que son propias del arte y características de este arte también devaluado, al que hacemos aquí referencia esta mañana. Propuestas como la de Oldenburg a su lado, la de Spoerri, Oldenburg con una sierra. Sin embargo, hay que conocer a Oldenburg, un serrucho gigante, porque si este autor tiene una calidad productiva
son arquitecturas, sobre todo públicas, en las cuales son un estado de gracia, de simulación, de mezcla de elementos reales, dándole unos usos diferentes según el contexto en el que estén, un pico gigante, un sumidero, un váter de blando que llama él como de plástico, con el cual quiere significar el contraste entre la materia dura de lo que es un váter normal, con lo cual él mezcla Oldenburg, pues quiere hacer un contraste entre la materia dura de lo que es un inodoro normal con aquí utilizando una materia blanda, maleable, flácida, de tipo de un balón desinflado o de una balsa neumática también desinflada. En fin, me parece que el poner aquí a Oldenburg, que en esta sierra, como él dice, en versión blanda, efectivamente, como lo que decía del inodoro, o a Spogliarri, que representa una serie de tableros, son sus obras con una serie de cosas dispersas que dejamos después de las comidas, y en ese sentido sí tiene una noción estética, pictórica, porque reparte las cosas, las cenizas, los restos de comida, pega los platos sobre ese tablero, y sí reviste para mí eso un ritmo estético, artístico, no es una dispersión al uso de lo que se ve hoy en día en salas de museos o sobre mobiliario, cosas, objetos, sin ningún ritmo, sin ningún espíritu, sin ninguna emoción, no guarda ninguna de las categorías de lo que es una composición en cuanto a diversificación de línea, punto y masa pictórica, tampoco el repartir la objetualidad en un plano. No hay que olvidar que sobre todo la pintura es plano. Hoy en día se quiere abandonar, amigos, lo que es el cuadrilátero, y se excede sobre él, y además hace apología de salirse y de esa el sobresalir, el marco que se dice, no sé si es esta expresión concreta, salirse, excederse del marco, como un hecho novedoso, que da prestigio, que hace como más sofisticado al artista, cuando el mérito, sin desmerecer este supuesto, que hay muchos grandes artistas, Picasso, por ejemplo, en el que han frecuentado el hacer acciones múltiples, artísticas, en las que cabe pues una pintura, un tipo de representación musical, o han hecho cosas para el ballet, o en el que cabe una casi performance, a las que Picasso, como sabemos, y el mismo Dalí, no. Efectivamente, diréis, la performance es una cosa del presente, pero como todo, estas cosas de la contemporaneidad vacía, lo malo es que proceden
de supuestos pasados y con decenios, ya digo, el Miró, perdón, el Dalí, si he dicho Miró antes, el Dalí, tan dado a sus excesos, a sus histrionismos, a sus salirse del marco, en este caso, no una cuadrilátero como el lienzo, pero sí del marco en el que se desarrolla una vida que es la que quería para él, su padre. Valga la digresión, era notario, por supuesto se salió, pero tres campos, ¿no? Puesto que el Picasso estrafalario, extravagante, que te hacía un jarrón decorado y hacía de su vida ante el periodismo un acto de arte tan a la par y tan valioso, tan notorio como era ese jarro, ese cuadro, ese taller suyo, que son efectivamente es el taller variado, abigarrado, que no es eso, sino instalaciones, mundos, propuestas que exceden lo que son los marcos y se van hacia la vida, hacia el todo. Picasso y Dalí como precedentes de estas propuestas que se salen de tono. Ahí están en los años 10, 20 las señoritas de Aviñón, una propuesta que anduvo oculta, se dice que no sé si 10 o más años, puesto que no se alcanzaba a comprender por los allegados, a ver la significación de aquella pintura que era una cosa africana, cubista, expresionista, un retrato de conjunto, una utilización del color agresivo, absolutamente. Entonces, no hay propuesta contemporánea, quiero significaros, que no esté anclada además en varios decenios anteriores, porque tenemos manifestaciones y además muy evidentes y notorias de lo que es excederse, salirse del marco en estos ejemplos. Y lo decía, no sé por qué, a colación de Spogliarri, que cómo desparrama sus cosas por un tablero, pero son cosas tan diversas, de diferentes orígenes, tan de diferentes tamaños, texturas, hace un repartimiento tan aleatorio, tan buscado, que yo creo que sí tiene, a diferencia de las dos propuestas, la de Oldenburg, que son las de abajo, de las ilustraciones de la parte de abajo, y la de, ya digo, Oldenburg, y la de Spogliarri, la Sierra Blanda, el serrucho blando de en Valencia, precisamente en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, está, o por lo menos ha estado, está hecho en tela, ¿no? Y la de esta composición sobre tablero, este collage, sobre un tablero, ya digo, de Spogliarri Daniel en 1965. Vemos que tiempos, no hay tiempo posterior a la década de los 60, 70, lo de hoy es una manifestación que emana
que tiene sus raíces en estas manifestaciones, tanto para lo bueno como casi para lo malo, aunque hoy tengamos autores absolutamente genuinos, hay un arte fantástico, hay un arte realista, figurativo, que se mezcla con la fantasía, que se recrean, y donde se recrean las situaciones, los personajes, las personas, absolutamente bestiales, y no precisamente esto es lo que más se hace, defensa, apología, en los medios de comunicación y en la museística, en los museos públicos, etcétera. Eso es lamentable. En la parte superior de la página, en cambio 11 de esta enciclopedia, en la propuesta de Andy Warhol y la propuesta de Ives, me parece que era Klein, de 1961, esta última, la de Warhol del 63, son propuestas devaluativas. La de Klein es una impresión de una mujer, bien, pero no ancla, no entronca ni enlaza con ninguna propuesta que haya habido anterior en el mundo. Un decorativismo es lo que yo veo, una pintura decorativa, la mujer una vez imprimido o impreso su contorno, lo que es parte de su cuerpo se ha subrayado con un sombreado alrededor, pero en fin, no sé qué clase de propuesta en sí, salvo la originalidad de que una mujer se enfrente contra una tela, se ponga, se pose o se aproxime en esa, bueno, el hecho de ese acto, ¿no? De ese acto plástico, digamos, y un tanto extraño, sorprendente, genuino, no muy ordinario, de ver una mujer aproximándose a un lienzo de tela, ambas en posición de pie, y el resultado no veo que sea otro hecho, ya digo, sino ese del hecho en concreto que se produce en un momento dado, en un taller, en un estudio, o en una nave, o en un sitio, en el que Yves Klein tiene como resultado pues el que tiene, pero no hay ahí una enlace, ni hay una contribución, no hay un tributo, no hay una tributación en ningún modo, ni tampoco quiere hacer valer ningún tipo de estética particular que no sea pues una especie de fotografía que yo no veo referencial, como una piel en cierta manera decorada a modo de cerámica, pero que no trasciende más allá de esa producción referida a ese hecho en cierta manera performativo concreto. En fin, quiero con esto un ejemplo de los primeros. Si me detengo aquí más es por ilustrar un poco la tesis de esta mañana. Los jalones, en este caso es al principio, en un prólogo de la enciclopedia, en donde ya se muestran dos ejemplos, hitos de este arte de desangelado y falaz y mentiroso, que yo veo que es el camino que se toma, la deriva hacia la que va cierto tipo de arte hoy en día
hay el que domina la escena de las subastas y los telediarios y un arte que no es pasión ni expulsión, que no es, nos sorprende, no conmociona. El arte tiene que conmocionar, que surtir un efecto inmediato en el que lo mira. También el arte se estudia, se aprende quizás a verlo en alguna manera, no mucho más de lo que importante sea esa primera conmoción, seas tú o sea el otro. Quizá cambia el gusto, pues quizá cambia con la vida, con las experiencias, con la andadura vital de una persona, que es lo que quería decir, con su formación, incluso se aprecian cosas, no ya la estética cambia también el juicio moral y cambia también el gusto por unas, sabemos que nos gustan con el paso del tiempo comidas o dejan de gustarnos, que antes nos gustaban o nos dejaban de gustar. Y por supuesto, entre un hecho formativo y un hecho quizá primario, el observador se enfrenta a la obra y le gusta o no le gusta. También hay estudio y también hay una formación y también hay, por supuesto, ya digo, ese paso del tiempo que te cambia y cambia el gusto, en este caso, por el arte. En el anterior vídeo, la enciclopedia de la historia del arte para hacer un recorrido por sus páginas en busca de lo que yo consideraba que era pintura, arte, sobre todo pintura. Sabéis que yo soy un devoto y un aficionado al arte pictórico. Entonces iba a hacer un recorrido en general por el arte de lo que era este tomo de esta enciclopedia que poseo en casa, Planeta, de la historia del arte, para ver los jalones positivos, ya digo, y negativos de este arte, de la historia, de la humanidad. Sin embargo, dado lo prolija, dado lo profusa, lo enorme que es la enciclopedia y cada tomo de ellas, en concreto el que estaba manejando, de las últimas tendencias del arte, pues decir que ese proceso sigue en pie. Avancé muy pocas páginas porque la tarea de abordar no sé cuántas páginas, 400 que tiene un tomo, que yo quería realmente pasar más páginas de golpe, avanzar en el libro y señalar los jalones. Sin embargo, me detuve en unas cuantas, 4, 5, 10 páginas, porque cualquier ejemplo de manifestación que en el libro se recoge es un buen exponente de lo que o de lo que yo quiero, podría o me gusta y además me gusta con pasión la glosa, la interpretación y el decir si esa obra para mí tiene mérito o no tiene mérito, proceso y proyecto que seguiré. De hecho, en la sesión esta de desayunos con el arte, me detengo en 4 o 5 obras en las ilustraciones de esta Enciclopedia Universal del Arte, o negativamente, y así en la página 20 quiero glosar este ejemplo en la página 20 de la enciclopedia que manejo de esta obra que se llama Botella Verde, de T. Krag,
con dos Gs, Krach, de 1980, es decir, en los preludios, cuando no ya los comienzos de este arte que nos embarga, que nos preocupa, nos cabrea, incluso, que llaman contemporáneo, sin duda es una secuencia, una losa ya en el camino propiamente, corrijo, de este arte contemporáneo, de desparrame, de mobiliario, que ellos llaman, que se van a llamar instalación nefanda, instalaciones positivas que se puedan celebrar, las puede haber y las hay, y las vemos, se presentan en el mundo, se presentan de forma o bajo la ascripción de lo que llamamos decorativismo, que no es un decorador, sino una persona que dispone, que pone en una situación, un marco, en un entorno, en una arquitectura, dentro de todos ellos, una serie de disposiciones, cortinas, de mesas, de ajuares, de iluminaciones, de vestuarios, de escaparatismo, escaparatistas, estilistas, y los vemos en la actividad comercial, en el mundo de las celebraciones, de los eventos, de las casas, en el decorar el hogar, vemos esa instalación de una manera en un entorno natural y no sin necesidad, quiero decir, de ser llevado a instalación museística, recogida, al uso, etcétera, donde además ya decimos que si la dicha orden de cosas que se supone o se pretende estético, además no es estético como en este caso, reviste un desmejoramiento, quiero decir, reviste una negatividad, reviste un perjuicio para los sentidos, el entendimiento e incluso la estabilidad emocional. Cual esta botella verde de Krach con dos G de 1980 son objetos de desecho, se subtitula en el letrero alusivo a esta obra sin alma, a diferencia de Spogliarri, efectivamente donde ordenaba las cosas en unas secuencias, cargando unas partes de la mesa, del tablero, suponiendo mesa, cargaba el tablero pues en unos sitios así, asado, secuencialmente, con un criterio de ordenación diferente según los objetos que fuera y la calidad, cualidad, procedencia, textura, no aquí, en este caso en el que Krach, en el Museo Nacional de Arte Moderno Centro de Pompidou, con plástico, madera, metal, etc., esparce en un espacio arquitectónico límpido, ya lo quisiéramos para muchas de nuestras casas, espacios amplios, despejados, arquitectónicamente, con una serie de quisicosas pues esparcidas, sin ningún criterio, sin ninguna prácticamente forma, salvo la de una especie de copa, me estoy dando cuenta ahora sobre la marcha, y parecen objetos de limpieza de un taller, de un concesionario, de un taller, yo que sé, de coches, esos sí verdes, pero que, amén del color, no hay una unidad
criterio, ni siquiera una belleza, diría yo, una estética, una certidumbre que se derive de esta dispersión con cierta forma sobre el suelo, diríase que se les da una patada y quizá tengan más interés, más arte y más belleza del que ahora presentan. Sin embargo, un artista como George Baselitz, extraño pero extraordinario, contemporáneo, sí, contemporáneo, pictórico, presenta quizás a un homúnculo, a un hombre en esta obra de las chicas, o a unas chicas, a unas mujeres, no me había dado cuenta, las chicas del Olmo 2, de 1981, invertidas, están así boca abajo, daría igual que estuvieran boca arriba, en mi opinión. El arte de Baselitz es genuino, no es precisamente Andy Warhol, demasiado límpido, demasiado ausente, demasiado depurado. Baselitz no, Baselitz es demasiado humano, pero no es el homúnculo, no es la persona sin alma. No es la persona muñeco, no es el hombre anónimo que quizá Chagall ya mostró al mundo, y quizá también una piedra en esa deriva del arte, este maldito, infeliz, del hombre desgraciado, pero sin ninguna comunicación, ni tampoco deseos de ella con el mundo. O no es el hombre del urinario, de Hilbert y George de 1991, el hombre teutón, frío, anglosajón, quizás. Yo lo adscribo a lo teutón, a lo alemán, no sé por qué, en esta propuesta, en esta caligrafía, en esta imaginería, pero en este caso son urinario de Gilbert y George, que parecen anglosajones. No es esa propuesta anodina de hombre insulso, en este caso de mujer, ni tampoco de colorido gris, monótono, apagado, que no es la pintura, sino es contraste de colores, radiación de colores, amarillo, azul, rojo, la pincelada se saca de madre, se extravía, si es cierto, pero con criterios siempre de compensaciones de masas, de interpretar al hombre en su sentido de incardinación, de conexión, de palpar, de vivir, de edificarse, no el hombre muerto, el hombre zombie, el hombre que vaga. No es en este caso precisamente el hombre vivo, encolorido, comido, acuciado, sí, pero vivo. Y esa es para mí la propuesta de George Baselitz, este pintor alemán
residente en L'Aquila, en Italia, y que hasta el día de hoy vive con propuestas desde su juventud osadas en las que persiste un mundo original, pleno. Y efectivamente no es Daniel Craig Baselitz, como tampoco lo son Miguel Barceló. Pero antes de irme a Miguel Barceló, como un ejemplo también nefando de este arte inmeritorio, lo que podría así serlo, porque una columna de macetas como en este árbol de la tierra de G. Penone del 1986, en la cual utiliza unas macetas, etc. Estas columnas de tiestos sí podrían revestir, configurar un elemento columnario original, de hecho lo son, de hecho me hago mía la idea para una casa de campo, cuando la pueda tener. Sin embargo, el arbolito, el estiércol, el abono a la pie del arbolito y unas plantas en lo alto del tiesto que culmina las columnas me parecen, chicos, plantas raras, sin mucho follaje, desperdigadas en sus ramas heterogéneas, en su diversidad, en su ramificación, junto con un árbol igualmente escuálido, pelado y un montón de abono que ni siquiera hay una composición, ni siquiera centralizada. El árbol está en posición excéntrica con respecto, parece, no se ve bien en cualquier caso, y un farol, o el farol es de la composición, o el farol es del espacio arquitectónico museístico, para más INRI. Fuere con farol o sin farol, esta composición Árbol de la Tierra del 86 también prefigura un mundo sin mucho sentido, una expresión artística instalatoria, de instalación, pero no ni siquiera decorativista, ni siquiera estilista, ni siquiera con ese estilismo, con esa combinación y criterio usados, de estilo que vemos en las revistas, de decoración. Esto ni siquiera llega a eso. Y sí, está en el Museo para más INRI Municipal de Ámsterdam. En fin, el Señor nos pille confesados o confesados. Nada que ver entonces pues con, para mí, un artista demasiado contemporáneo, demasiado raro, demasiado excéntrico, pero también un buen artista como es Miguel Barceló, que sigue pintando, que sigue persistiendo también en ese estilo suyo de siempre, sempiterno, y que aquí en este Amour fou, l'Amour fou de 1984, criticado, como sabemos, en esta cúpula que hizo para Ginebra, en esa institución internacional para la que fue encargado, y que quizá, pues, por el gasto, bueno, sí, por el gasto, pero matéricamente y material y estéticamente habría que verla, creo yo, en el total
contexto de lo que es la obra de Miguel Barceló, una obra con altos y bajos, pero que siempre tiene el sello particular de ese universo particular y africano, primitivo, moderno, posmoderno, en los colores, en los temas de fusión, de sumersión en los espacios más folclóricos, en la antropología más genuina, en las cosas suyas, en los tópicos de la tierra, más que los tópicos de la tierra, en lo genuino de la tierra, en lo que se sumerge. Para mí, Miguel Barceló, con una manifestación como esta del amor fu, creo que es amor loco, en técnica mixta sobre tela 2,85 sobre 4 metros, que está en la Caixa en su colección de arte contemporáneo, y que me parece sí, bastante diferente de lo que este arte contemporáneo maléfico y malo y desgarbado, aunque Miguel Barceló pues también es efectivamente contemporáneo,